Dice, cuando Jesús salió del templo, recuerden, estoy en el capítulo 24 de Mateo. Tuve algunos percances, pero he regresado. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Para mostrarle. Ahí está. Pero me encanta que dice que salió del templo. A él le gusta entrar a los templos. Le agrada entrar a los templos. A veces la gente dice, oiga, ¿y usted para dónde va? Pues para el culto. Los evangélicos tenemos culto, horarios de culto, días de culto. ¿A qué vamos? A adorar, a cantar, a exaltar, a bendecir, a hacer lo que la gente no hace. La gente va a los cines, la gente va a los bares, la gente va a los estadios, a los teatros, a las discotecas, a los parques, a todas partes, menos al templo. Ve, dice que sus discípulos se acercaron. El verso 2 dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Pregunta. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Este fue uno de los puntos cruciales, los puntos donde buscaron señalar al Señor de hacer algo malo. Recuerde que en varias ocasiones bregaban a prenderlo en palabras para señalarlo. Y cuando lo llevaron al pretorio, en ese juicio que le hicieron, porque al Señor le hicieron varios juicios, le hicieron uno religioso, uno civil y entre otros, ¿no? Y en uno de esos juicios buscaron testigos falsos que dijeran algo que él hubiera blasfemado, que él hubiera dicho mal. Y los testigos falsos dijeron esto. No lo entendieron en su momento. Porque esa es la parte del enemigo, ¿no? Buscar en donde la persona falla. Y de hecho el Señor no falló aquí, Él está diciendo una verdad. Una verdad. Si lo hablamos de una manera espiritual, estaba hablando de Él. Y si lo hablamos de una forma física, pues el templo se partió en dos. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, que dijo aquellas palabras, consumado es, dice que el velo del templo se rasgó, se rasgó. O sea, como diciendo, hubo abertura al lugar santísimo. Ven, hermana Lady, un saludo muy especial. El verso 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es la pregunta de los discípulos. Y entonces viene la respuesta que tiene profecía, cosas futuras, cosas venideras. Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Estos son señales religiosas. Le voy a poner por aquí, permítame, tomo por aquí un lápiz que tengo, porque yo tengo de todo por aquí. Señales religiosas, para que lo sepa. De esto ha habido mucho, de promotores del Evangelio que se han proclamado Mesías, que se han proclamado reyes de la religión,
sí. Ha habido gente que, imagínense, y en todos los países ha existido esto y se han proclamado al Mesías. Y como hay un pueblo que está como sin conocimiento de la palabra, sin estudio, entonces por ahí hay un dicho que dice que hay gente para todo. Hay gente que crea hasta la mentira más grande que hay. Esto es increíble, pero esas cosas suceden. Esas cosas suceden. Voy a poner por aquí una que a mí me gusta tener estos materiales aquí. Le estoy sacando puntica a mi lápiz para escribir mejor. ¿Qué les parece? Eh, hay gente para todo, para el mal, para el pecado, para lo que exista. Y no entiendo por qué la misma gente dice, pero ¿por qué existen tantas religiones? Y hay religiones que uno no comprende. Vuelvo y le digo, hay gente para todo. Si sale alguien proclamando que Satanás es el rey, lo siguen. De hecho, en Colombia hay una iglesia llamada que la iglesia de Satanás. En Londres también. Y en países así del primer mundo existen esos templos donde adoran a Satanás. Adoran la muerte en México, imagínense. La muerte en México es algo sagrado. Allá existe un hombre, en el momento no me acuerdo cómo es que se llama, o se llamó, pues que es un difunto, pero lo veneran a más no poder. Así como veneraban y veneran aquí en Colombia a Pablo Escobar, una persona que le hizo tanto daño a este país, pero para muchos es el Santo Pablo. Imagínese usted. Es que hay gente para todo. ¿Eh? Entonces, es como irónico que la gente misma se pregunte, yo no creo en el Evangelio porque hay muchas religiones, pero si cree en el dinero, si cree en la muerte, si cree en la brujería, si cree en la santería, si cree en la macumbería, si cree en tantas cosas que no debiera creer. O sea, el mismo hombre no se entiende. ¿Eh? Es una de las señales religiosas. Si a esto le ponemos la apostasía rampante, hoy existe una apostasía terrible que se está tragando a más de uno, está llevando a más de uno derechito al infierno. Porque le voy a decir algo, desafortunadamente muchas de las personas llegarán al infierno por la apostasía. Porque la apostasía es un tentáculo fuerte del diablo para engañar a evangélicos, supuestos evangélicos. Y hoy hay de todo, hasta lo que usted no crea. Yo en estos días vi a un pastor en un altar predicando con unos tacones. Alguien me envió ese video con unos tacones de mujer y predicando normal. Y uno dice, padre, ¿hasta dónde? Y lo terrible es que hay gente escuchándolo. Es que hay una cantidad de, de cosas. Hay una apostasía tremenda. En estos días había un pastor que echándole eh, aceite sagrado a las partes íntimas de las hermanas que iban al culto, es que para ministrarles sanidad. Yo no entiendo cómo gente se presta para estas aberraciones, porque no son otra cosa sino aberraciones. Hoy en día se está presentando un evangelio con aberraciones literales, literales aberraciones. La gente ciega del todo. Eso es poco para lo que le digo, es poco. Hay cosas eh, más horribles. Vea, se me está presentando otro problema aquí.
se me va a agotar la batería de otro aparato por acá. Permítame, hoy es el día de los percances. Permítame un momento, yo voy a tocar quitarle a este el audífono y ponerle el cargador. Me disculpan ustedes. Hoy es el día de los percances, parece. Pero continuamos. O sea, existen tales aberraciones en este mundo en cuanto a, a tratar de degradar el evangelio. Pero mire, todas esas son patrañas del diablo. Son situaciones que el enemigo presenta para tratar de denigrar el evangelio. ¿Ve? Para tratar de denigrar el evangelio. Si no, ahí aparece uno llamado Israel Copas. Ese es un instrumento del diablo. Tremendo eso. Precisamente estamos hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros y apóstoles que se presentan para denigrar el evangelio, para tratar de llevar a la gente a una creencia falsa. El verso 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Escuche esto, pero aún no es el fin. Esto es una señal física, ¿ve? Una señal social. Eso es lo que hemos oído últimamente. Guerras, rumores de guerras, que esta nación se va a levantar contra esta, que estas dos naciones va a pelear, que la tercera guerra mundial se va a encender, que en el Medio Oriente va a resultar esto, que esta nación va a atacar a la otra. Rumores, y actualmente hay guerras, ¿ya? Pero el Señor dice aquí, todavía no es el fin, solo son rumores y son guerras. El 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, que hay señales sociales, señales físicas, señales geológicas, ¿eh? Pestes, pues, se las inventen o no se las inventen, son pestes. Se dice que el COVID, la pandemia que existió fue inventada o no, son pestes que se empiezan a dar. Y ha habido pestes que ha matado millones de personas. ¿Eh? La gripe española fue una de las que existió siglos atrás, donde mató millones de personas. Y así sucesivamente, el ébola, el dengue, que ha matado millones de personas. Es decir, desde que el Señor Jesucristo pisó esta tierra, de ahí en adelante han empezado a existir una serie de señales que Él mismo habló, que Él mismo dijo. Y todo esto será principio de dolores. Oiga, solo son principios de dolores. ¿Qué le parece? Solo son principios de dolores. Tremendo esto. O sea que las guerras, los rumores de guerra, las pestes, el hambre. Mire, actualmente el hambre es una señal, pero el hambre aún así se puede sosegar, se puede ayudar a alguien. Lo que pasa es que en el mundo existe mucho egoísmo como para saciar el hambre de algunas personas. Ya, te ve las personas que tienen dinero solamente se contentan con salir por ahí, decir que pusieron por allí un colegio, que por allí pusieron una biblioteca, que por allí abrieron un parque, que con eso ya se dan su buen nombre.
pero realmente las ganancias que tienen estas personas, mire, en el mundo hay mucho dinero, hay demasiado dinero. ¿Usted quiere saber cuánto se gastó solamente una escena de la película de Matrix en dólares? Se gastaron 27 días para hacer una escena que fue la escena más costosa en alguna película de Hollywood. Y se gastaron 40 millones de dólares para hacer esa escena, que se gastó 27 días. Escuche eso, 40 millones de dólares para hacer una escena que dura por ahí, viendo esa película, dura por ahí, le voy a decir, unos 2, 3 minutos, máximo 5. 40 millones de dólares. Hay plata, demasiado dinero, solo en una escena. ¿Cuánto valdría entonces la película? Y si a eso le añade usted tantas películas, mire cuánto ganan los jugadores. Eso es un derroche de dinero. Los jugadores de fútbol, de tenis, los boxeadores. Por ejemplo, los boxeadores se ufanan, uno de ellos se ufana teniendo una colección, la colección más cara de relojes que alguien pueda tener en puro oro. Pueden enviar a hacer sus teléfonos personalizados, rodeados de puro diamante, de piedras preciosas, carros de lujo. Un jugador de esos tiene hasta 300 carros de lujo. ¿Qué puede hacer una persona con 300 carros solo de lujo? 300 carros, uno para cada año, para cada día del año. El año tiene 365 días. Y alguno tiene 300 carros de lujo. ¿A qué horas gasta todos esos carros? Para sostenerlos en impuestos, en seguros. Entonces hay mucha plata. Y eso es solamente contando por los laditos, sin tener en cuenta las mansiones costosísimas en las que viven y las que tienen. O sea, ellos tienen cosas con puro hobby, un regalo. Una vez oí una noticia que el regalo de uno de ellos a su esposa le valía nada más y nada menos que 200 milloncitos, 200.000, 300.000, 1 millón de dólares el regalito para la persona que amaba. 1 millón de dólares, 2 millones de dólares. Y uno se pone las manos en la cabeza y Dios mío. O sea, es que sí hay. El Señor Jesucristo dijo, a los pobres siempre los tendréis. Por alguna razón es que fuera de que hay pobres, existe el egoísmo terrible. Así que el hambre vendría de muchas causas. El Señor dice, y todo esto será solo principio de dolores. Solo principio. Solo principio. Ay, Padre. O sea, que el mundo quiere que le diga algo. El mundo no ha visto nada. Absolutamente nada. Lo que está viendo son puras escaramuzas. Que Rusia atacó a Ucrania. ¿Ve? Que Corea del Sur y Corea del Norte se amenazan. ¿Ve? Que Venezuela amenaza a este. Que el Estados Unidos a aquel. Que esta nación se levanta contra esta. Puras amenazas. El 9 dice entonces, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, le dice el Señor a los discípulos. Todos los discípulos murieron martirizados. Inclusive a uno de ellos, el Señor le dijo cómo había de morir a Pedro. Le dijo cómo iba a morir. Y la mayoría de los discípulos fueron perseguidos. Uno fue desterrado a la isla de Patmos. El apóstol Juan, allí fue donde recibió la revelación del Apocalipsis.
Pedro fue crucificado cabeza abajo. ¿Mm? El apóstol, cada uno de ellos, unos fueron aserrados, otros fueron decapitados, otros fueron mutilados. Y no solamente ellos, sino que los hijos de los apóstoles, por ejemplo, un hombre como Policarpo, fue quemado en la hoguera. Esteban, que era un discípulo, fue apedreado. Y así, yo no necesito decirle cómo murieron los discípulos, porque eso es, además que usted lo conoce. Eh, Policarpo fue quemado en la hoguera, donde le decían, eh, niegue a Cristo y esta hoguera no se prenderá. Y él dijo, 86 años he servido a mi rey, mi salvador, y ahora lo voy a negar. Para mí será un privilegio. Ignacio, lo que era Policarpo, Ignacio, y entre otros, eran discípulos, hijos espirituales de Juan el apóstol. Ignacio fue tirado a las fieras en el Coliseo romano. Y entonces Ignacio dice, vengan fieras, vengan desgarramientos, vengan quebrantamientos, partida de huesos, yo estoy contento por morir en este martirio por mi Jesús. Y eso es solo un poquito de lo que ha sucedido. Y en adelante el Evangelio ha sido perseguido hasta el día de hoy. Muchos misioneros que entraron a este país de los Estados Unidos fueron acribillados a bala. En México ha habido persecuciones terribles, es decir, en todos los países ha habido persecuciones terribles. Por ejemplo, en Cuba, cuando entró el comunismo en Cuba, el Evangelio empezó a ser perseguido y las iglesias las hicieron marchar pronunciándole lealtad a Fidel Castro. Y la que no pasara con un cartel diciéndole lealtad al comunismo era perseguida. Y una misión, los creyentes fieles, una misión fiel, pasó con su cartel diciendo Kyrios, Jesús es nuestro Kyrios, nuestro Salvador. Porque Kyrios, así se hacían llamar los emperadores. Los emperadores fueron una maquinaria diabólica que usó el diablo para perseguir a los cristianos del entonces. O sea, ha habido unas persecuciones terribles. La Inquisición fue una persecución extremadamente diabólica hacia el cristianismo. Se, se crearon instrumentos de terror, pero realmente de terror, para martirizar a los cristianos. La cosa más espantosa. Así que, y nomás hablando de la, lo que hizo Hitler, la persecución contra el pueblo de Dios. Y es lo que dice aquí, seréis aborrecidos. La gente aborrece el evangélico porque aborrece el evangelio. Hasta el día de hoy, en este mundo de tecnología, la gente aborrece el evangelio. Porque Isaías lo dijo ya muchos años atrás, siglos atrás. A lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Y aquí es donde entra el enfriamiento. Dice el verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos tropezarán. Ya esto está hablando dentro de los caminos del evangelio, de la iglesia, del cristianismo. Porque un inconverso, ¿qué va a tropezar? ¿En qué va a tropezar un inconverso? Un inconverso tropieza en el ateísmo, tropieza en las religiones, tropieza por el pecado, pero un inconverso no conoce de Dios nada. Pero cuando el Señor habla aquí de tropezar, está hablando de aquellos que empezarán a creer en Él y que por darse todas estas cosas tropezarán. Dice Darwin, Dios lo bendiga, cuando morir por Cristo era un verdadero privilegio, tristemente no es hoy así. Mire,
Eso es así, Darwin. Morir por Cristo era un privilegio, eso dijo Policarpo, eso dijo Ignacio, eso dijeron los discípulos. Hablando del primer mártir que dio la iglesia primitiva de Esteban, porque Esteban fue el primer mártir, ¿cómo murió Esteban? Glorificando al Señor. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado. Es más, en la iglesia primitiva, aportando a lo que dice Darwin ahí, en la iglesia primitiva, el que creía era porque estaba, el que creía en ese momento era porque estaba dispuesto a morir por Cristo, por lo que creía. Porque en ese tiempo el que creía lo empezaban a perseguir y era exiliado. Lo corrían de la casa y tenía que empezar a huir. Y ahí es donde empezaron a existir las catacumbas. Existe en Roma las catacumbas donde la iglesia, y en Rusia existe lo que es la iglesia subterránea. La iglesia subterránea. Hoy en día hay presos en Rusia por predicar el evangelio, hay presos en Cuba, hay presos en Corea del Norte, hay presos en China, hay presos en Corea del Sur, en Corea del Norte, en China comunista. En tantos países hay presos por predicar el evangelio. ¿Ve? Y para ellos era un privilegio. Y el que creía en la iglesia primitiva era porque estaba resuelto a dar su vida por Cristo. No era hoy como uno que cree y, y, y sí, sí avanzo y sí me afirmo. Y es un juego que coge la persona. No, en ese tiempo era que cree o no cree y estuvo. Dice Darwin, ellos tenían una fe inquebrantable, terrible. Y eso que no tenían la Biblia, así como la tenemos nosotros hoy, no tenían la Biblia. ¿Sabe cuál era la Biblia de los discípulos? El Pentateuco, el libro de los profetas. El himnario de los discípulos eran los salmos, ¿no? El Nuevo Testamento no existía, porque el Nuevo Testamento existió después de Cristo. O sea, muchas cosas. Y no la tenían recopilada como nosotros hoy la tenemos, 66 libros en un solo libro. Ellos no. Se cuenta de una historia en la iglesia subterránea de Rusia. Amén, hermana Viviana, Dios la bendiga. Se cuenta de una historia en la iglesia subterránea en varias historias. Te voy a contar dos nomás, corticas, para no alargar el asunto. Donde uno de ellos predicó por más de 15 años con una frase sola que tenía de el texto Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y él se dedicó a predicar 16 años en la iglesia subterránea, siempre de ese texto, y siempre tenía algo nuevo. Ese es un testimonio viviente. A un padre de la iglesia subterránea para que negara a Cristo literal en este siglo, para que negara a Cristo, porque no lo quería negar por encima de las torturas, por encima de las situaciones adversas, no lo quería negar. Y entonces le trajeron al hijo. Y él dentro de la cárcel, el hijo fuera. Le trajeron al hijo y le dijeron, niegas a Cristo o lo matamos aquí frente a ti. Ese padre fue capaz y le dijo al hijo, hijo, yo voy a morir por Cristo y tú no serás un cobarde negando a Cristo. Si yo voy a morir viéndote morir a ti, pero lo hago por Cristo, entonces tú no lo niegues cuando te estén torturando frente a mí. Y le dijo otras palabras. Y ese hijo le dijo, sí, padre. Eso a mí me hizo estremecer. Mire, yo estuve años pasados en el Perú y, y tuve el privilegio de conocer el museo de las armas de inquisición que usaban en ese tiempo. Eso es algo aterrador. Yo hasta tengo unas fotos de ese lugar. Y en cada parte donde iba hay una exclamación ahí de
cómo se usaban esas armas. Hebreos, está leyendo mi pensamiento Darwin. Hebreos 11 es hermoso porque relata cómo era la fe de los primeros discípulos. Es algo increíble. Y no solamente relata cómo era la fe, sino cómo fueron martirizados. Cómo fueron martirizados. Y ahí es donde dice que muchos de ellos fueron quemados, aserrados, decapitados. Por ejemplo, Isaías. Se cuenta del profeta Isaías que lo metieron dentro de un árbol hueco, la coraza de un árbol hueco, y lo aserraron. La muerte de Isaías, se cuenta que fue así. Pero hay algo lindo en ese capítulo. Ese capítulo dice hombres de los cuales el mundo no era digno. Uf, tremendo. El mundo no era digno de esa clase de hombres. Porque la verdad es que estamos en un mundo tan perverso que este mundo merece los Hitler, los Chávez, los Maduro, los Putin, los dictadores. Un mundo malo, pero hombres de Dios. La Biblia dice, el mundo no era digno. Qué tremendo. Y aquí es donde muchos tropiezan. El 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí es donde, ¿sabe qué es lo que tiene que ser el creyente aquí? Entrar a discernir, saber discernir, no arrasar con todo. Así como hace ese que se conecta por ahí a veces. Israel no sé qué. Se conecta ahí solamente para insultar. Y luego desaparece. Mm, que ese pone a todos los predicadores al mismo nivel. Debe ser alguna persona que fue engañada o que tiene un trauma psicológico, religioso, no sé, y entonces arrasa con todos. Entonces no sabe discernir o no se da el tiempo de discernir, de mirar qué clase de predicador está escuchando. Porque entonces a un predicador que enseña la Biblia tal cual, también lo pone al mismo nivel. Y eso es lo que nosotros no podemos caer en ese error. Porque sí, hay falsos maestros, falsos pastores, falsos líderes, pero también hay que entender que hay verdaderos pastores, verdaderos líderes que enseñan la Biblia, o si no, entonces, ¿para qué el Señor dejó la Biblia? ¿Para que la prediquen falsos maestros, falsos pastores? No, no, tiene que haber en este mundo gente verdadera que enseñe la Biblia y no pueden las personas arrasar con todos y decir, ese también es falso, ese también es falso. Y ahí es donde tenemos que saber discernir y sabemos y tenemos que saber mirar y no, como dice el dicho por ahí, no comer, no tragar entero. ¿Ve? Así que por los falsos maestros que existen, que son muchos, porque existe el llamado evangelio de la prosperidad. Es un evangelio terriblemente apóstata. Y entonces la gente, porque ahí se dedican es al dinero, al dinero. El Dios de ese evangelio es el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Y por eso es que existen predicadores que exaltan el dinero y es puro dinero y así nos nivelan a todos, pero no es así. El 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto, el amor de muchos se enfriará. ¿Lo observa usted hoy en este tiempo? Subráyelo. Yo lo observo. Uno observa cómo el amor de mucha gente se enfría. Usted ve una persona hoy andando en el Señor y ya mañana la ve en el mundo y uno dice, pero ¿a qué horas? O sea, ¿a qué hora esta persona dejó de seguir al Señor? Se enfrió de alguna manera. ¿Qué vio? Tal vez vio algo en la iglesia que no le agradó, tal vez fue engañado, ultrajado, fue, fue distorsionó la verdad, no sé qué le pasó, pero eso existe hoy. Se llama descarrío. Hay mucha gente descarriada hoy en día.
Pero ¿quién lo creyera, no? El Señor dijo que esa sería una señal. Así que usted no se asombre. A veces uno se asombra y dice, ay, Dios mío, pero ¿por qué tanto descarriado? Es que el reino de los cielos es para valientes. El descarrío en gente que fue bautizada, inclusive Pablo dice que gustó del don celestial, gustó, gustaron del don, de la palabra, fueron bautizados, sirvieron y hoy volvieron al vómito, como dice Pedro, al vómito, como la puerca lavada que regresa al vómito y al cieno donde fue tomada y al perro que regresa al vómito que una vez sacó. Eso es lo que sucede. Pero quien no creyera es una señal. El Señor en su omnisciencia, en su conocimiento infinito, conoce todo y advierte sobre ese punto que hoy estamos viendo desafortunadamente. Usted ve líderes, ve gente que fueron sus amigos, que compartieron con usted en el templo, en la iglesia, oraron, ayunaron, vigilaron, estuvieron en el culto, se santificaron y hoy los ve descarriados. Dice Darwin, para aquellos aplica la parábola de la casa edificada sobre la arena y no sobre la roca que es Cristo exactamente. Eso también eh, tiene mucho que ver. Dice, el Señor lo dijo, que el edificar, creo que eso lo leímos ya porque está en Mateo, sí, está en los primeros capítulos de Mateo. Eh, Edificar sobre arena trae sus consecuencias graves. Entonces yo no sé, lo que uno tiene que seguir y sí, ore por ellos, avance, duélale, pero no se alerte, es una señal de los últimos siglos y avancé. Y usted y yo continuemos parados en la roca, sigamos edificando sobre la roca, porque la roca es garantía de sostenibilidad. Qué belleza. Ajá, y aquí está, ¿no? El 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Me encanta. El que persevere. ¿Sabe cómo se llama esto? El que persevere. Esto es opcional. Le voy a poner aquí arriba de perseverar, opcional. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no obliga a nadie. Lo llamó, lo lavó, lo perdonó, lo limpió, lo libertó, lo sanó, lo rescató, lo ministró, lo fortaleció y luego avance, siga adelante. Así que Él espera todo esto. Y ahí es donde la persona debe tener eso como un privilegio. El que persevera, opcional, pero no lo obligó. El Señor pudiera obligarnos. Y sí, nos podría usar como robots. Tienes que seguirme y hacer algo, tocarnos para que no retrocedamos. Pero Él no quiere eso, Él quiere un servicio voluntario, agradable. Y luego dice el que persevera hasta el fin. Mi amigo, esto es hasta el fin. No se trata de años. Ah, Señor, ya te seguí 10 años, hasta luego. Ah, qué belleza. ¿Eh? Ah, Señor, ya estuve contigo fielmente 20 años. Ya es suficiente, me voy. No, no se puede tener vacaciones espirituales. Tenga vacaciones físicas, sí, descanse. Saque 15 días, 20 días, lo que le den en la empresa. Y si trabaja de cuenta suya, saque lo que usted crea conveniente. Y duerma y descanse, pero espirituales no se pueden sacar. Apocalipsis 13:21 dice, concuerda con esa promesa hermosa. Apocalipsis 13:21 es una palabra que Dios le dio a la iglesia de la Odisea, si no estoy mal, ¿no? Es una palabra que Dios le dio a la iglesia de la Odisea, frío o caliente, ¿cierto que sí? Frío o caliente, pero no tibio. Vamos a ver si sí es cierto. Esa es una palabra que Dios le está dando a la Odisea. Y le dice al que venciere. Ese texto tiene muchos contextos.
Por ejemplo, en Hebreos también está. En Hebreos dice que el que retrocediere no agradará a mi alma. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Tremendo. Y para sentarse usted en el trono, ¿qué tiene que hacer? Llegar hasta el fin. Vea que hay una enseñanza. Voy a subrayar. Permítame un momento, yo subrayo esto, porque aquí hay una bonita enseñanza. Muchas gracias, Darwin. eh, bonito. Aquí le puse la E. ¿La E de qué? De enseñanza. Para sacar tiempo y estudiar. Qué belleza. Se puede llamar persevera hasta el fin. Uy, sí. Ya me vino hasta el título. Permítame, yo lo anoto aquí para que no se me olvide. Persevera hasta el fin. Muchas gracias, Darwin. Y ahí voy al 21. Hay una cantidad de textos. Inclusive en el Antiguo Testamento por ahí hay un ejemplo que lo iba a dar, pero ya no lo voy a dar porque va a ser para la enseñanza que voy a sacar. Eh, hasta el fin. El 14 dice, avancemos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La predicación del evangelio es indispensable. Y hoy por las redes sociales que existen, ay, ay, ay. A la gente se molesta porque el evangelio entró por TikTok, por Facebook, por YouTube, por Instagram, por tantas redes que hay. Y la gente se molesta, como si dijera, ¿y por qué se meten por acá? Hombre, porque es una herramienta hoy en día para llegar a personas que uno ni siquiera sabe. Es una herramienta que hay que usar, así como en su momento se empezó a usar la radio. Entonces la internet está para eso, para proclamar el evangelio y llegar a lugares inhóspitos que físicamente no podríamos llegar. Qué belleza, hay que hacer llegar el evangelio en parques, en calles, en lo que sea, en buses para llevar el evangelio a un taxista. Cuando se suba a un taxi, háblele al taxista, etcétera, etcétera. El 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Esto sí era una señal para los discípulos. Oye, para los discípulos. Se dice que cuando el general Tito tomó la ciudad en el año 70, eh, se dice que sacrificó un cerdo, ¿eh? Que profanó el templo, lo profanó. ¿Eh? Eso es una de las cosas que llama Daniel, que el Señor está hablando de esa profecía que habló Daniel en su libro en el capítulo 9 verso 27 y en el 11:31 y algunos textos siguientes. Entonces, yo le dije a usted una vez leyendo que la profecía, hay algunas profecías que son futuras, son para el futuro, y hay unas profecías que son estáticas para el momento, para su tiempo, y unas profecías que se cumplen en ese tiempo y se cumplen también en un futuro. O sea que en el momento en que el Señor hablaba para ese tiempo y para un tiempo futuro. Bueno, esto ya es entrar en un cuadro que se llama escatología. Y no vamos a entrar, por supuesto, ahorita ahí porque estamos leyendo la Biblia, no enseñando escatología. Ese es un tema espinoso. El 16 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Entiéndase que
lo que es el capítulo 24 y el capítulo 25 de Mateo son capítulos asentados a la nación de Israel. Porque hay partes que uno los toma y da para aplicarlos en nuestro tiempo, pero que son profecías y tiempos que el Señor le habló a Israel. Entiéndase eso, ¿ya? Así que el Señor está hablando a los discípulos y le dice el 19, más hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Se dice que este general perverso que abría el vientre de las madres y sacaba los niños y los estrellaba contra las piedras. Más de 100.000 muertos hubieron en esa toma en el año 70 por el general Tito. Hubieron persecuciones asombrosas. La ciudad fue arrasada del todo, sus muros caídos, quemados, tumbados, sus puertas, toda esa ciudad fue arrasada. Y hay algo en ese punto, y es que cuando ellos estaban crucificando a Cristo, cuando Pilato, si usted lo ha leído, cuando Pilato se lava las manos y dice, yo limpio soy de este, él dice, la gente empieza a gritar, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ah, pues bien, eso sucedió en el año 70. Dice Ricardo que el macho alfa es nuestro guía y protector. El 20 dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué señal geológica es esta tan tremenda, no? Señal del clima, del tiempo. Bueno, el Señor tiene poder para hacer eso. No detuvo la sombra a 15 grados y no detuvo el sol y la luna un día. Mm. Volvió, retrocedió la sombra a 15 grados, dice uno de los profetas. Y cuando Ezequiel pidió en el tiempo de Ezequiel, ve que Isaías le dice las palabras, ordena tu casa que morirás y no vivirás. Entonces, regresó el tiempo a Ezequiel. Dile que le doy 15 años más. Y no detuvo el sol y la luna cuando Josué se quería vengar de los enemigos. Sol, detente en el valle de Jalón y tu luna en el... Y se detuvo casi un día. El Señor es experto en eso, Él maneja el tiempo. El tiempo es de Dios. Y ahora los días son acortados. ¿Qué le parece? En estico ya está en la tarde, en la noche, ya mañana en estico es miércoles, o sea, está así volando. Y el Señor dice, aquí hay algo interesante, dice, si aquellos días no fuesen acortados. Es decir, lo que el Señor le está diciendo es que en ese tiempo de persecución va a ser tan terrible, tan fuerte, que si el día sigue continuamente tan largo, va a haber mucho espacio para el mal, para la persecución, para la muerte, y la gente va a desistir. Uf. El 23, entonces si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Claro, la gente estando en persecución va a estar en esa necesidad de buscar un Salvador y van a creer a cualquiera que aparezca. Una persona está en momentos críticos y aparece alguien ayudándole, el mismo, ¿eh? El mismo. 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas
y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere, escuche esto, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea que hay escogidos. Hay escogidos. Qué privilegio. Si fuere posible, los engañarían. ¿Sabe qué está hablando el Señor acá? Está diciendo que esos falsos líderes se aprovecharán del momento crítico de la persona. Ahí es donde va a surgir el anticristo. En ese levantamiento que el Señor va a hacer, el advenimiento, el levantamiento, el arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos, ya estuvo. Cerró y abrió sus ojos, ya estuvo, nos fuimos. Tan, en eso entra el caos. Transporte volcado porque lo manejaba un creyente fiel y fue arrebatado. Aviones al piso porque su piloto era creyente fiel y fue arrebatado y el avión al piso. Los que de ese avión fueron hijos de Dios reales se fueron y los que no, ¡pum!, al piso y murieron. Accidentes, desastres. O sea, el mundo en caos, el mundo en total en caos, donde aparece el anticristo. Yo soy el Salvador y empieza a hacer programas de restauración y la gente se volca a él y dice, uy, este es nuestro Salvador. Ahí va a tomar presa el anticristo. ¿Ve? Por el caos que se formará, por el arrebatamiento. El 25 dice, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Esté donde esté, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En un abrir y cerrar de ojos, ¡pum! Usted oyó un relámpago, ¡pum!, y solamente vio el estruendo, oyó, pero ese cruzó el universo de lado a lado. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Claro, el Señor hace aquí una metáfora de lo que es un cuerpo muerto. Usted ve un animal muerto en una podredumbre. Para usted es una podredumbre. Uy, qué asco, qué olor. Pero mire hacia alrededor, ¿cuántos animales carroñeros hay? ¿Cuántos animales hay por ahí esperando el momento para masticar? Eso es lo que dice aquí el texto. El Señor espera su momento, donde la iglesia esté preparada para arrebatar la presa. ¡Qué belleza! El 29 dice, y aquí estaba lo que estaba diciendo ahorita, mire, no necesito inventar. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ve, la tribulación que habrá en esos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Sabe de qué tiempo está hablando aquí el Señor? ¿Se acuerda que le dije que el capítulo 24 y 25 eran para Israel? Claro, está hablando de los tiempos de la gran tribulación. Mi hermano y amigo, va a haber un tiempo terrible, terrible para la gente, para los que no fueron arrebatados en el advenimiento, en el abrir y el cerrar de ojos, cuando el Señor le dijo a la iglesia, sube acá. Fin, los preparados oímos la trompeta sonar y nuestro cuerpo fue transformado y volamos. La escritura dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los vivos, y todos se unirán allí, nos uniremos allí en el aire para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Palabras textuales de la Biblia en primera y segunda de Tesalonicenses. ¡Fum! Inmediatamente cuando la iglesia es levantada, queda el mundo
bajo la gran tribulación. Los juicios de Dios se desatarán como nunca en ese tiempo. 7 years, 7 años de tribulación. Eso es lo que el Señor está hablando aquí. Y es ahí donde sucederá la segunda venida de Cristo, dice el 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Y usted? La Biblia dice que pondrá los pies sobre los dos montes, ¿ve? Y uno de ellos será el monte Sinaí. Eso es una belleza. Zacarías habla de eso. Cuando él viene y presenta sus manos y sus amigos, que es Israel, le dice él, ¿y dónde fuiste herido? Él les mostrará las manos. Con ellas fui herido en casa de mis amigos. Uy, me hace estremecer eso. La segunda venida de Cristo, todo ojo le verá. Las cámaras, los satélites, apuntarán de una hacia el Mesías que aparece en el monte. Y allí se dará la batalla de Armagedón. Uy, aleluya. Eso va a ser algo tremendo. Y no solamente el Señor aparecerá, ¿y sabe con quién? Nada más y nada menos, con la iglesia a sus espaldas. Aleluya. Dejémoslo ahí. El 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aleluya. Israel, mire, Israel va a pasar un proceso tremendo, porque resulta que Dios es el Dios de Israel, pero como Israel le rechazó, San Juan 1:12 dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, entonces a todos los que le recibieron les ha hecho hijos de Dios. Como Israel le rechazó, entonces Dios para el proceso con Israel y se dedica a darnos la oportunidad a nosotros de salvación. Y ahorita, en este momento, tenemos la oportunidad, la iglesia. Y cuando la iglesia sea levantada, el Señor levanta la iglesia y seguirá su trato con Israel. Y por eso es que dice ahí, juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Israel, que ha sido esparcido. Israel ha sido esparcido porque se levantarán naciones para perseguirlo. A Israel lo están persiguiendo los reyes del norte, los reyes del sur. Mi hermano, eso es una belleza. Está en el libro de Daniel y está en Apocalipsis. Eso es una belleza. Y los reyes del sur, con Magog a la cabeza, que es Rusia, lo estará persiguiendo China, Corea del Norte. Los países lo estarán persiguiendo. Y ahí es cuando en la segunda venida del Señor aparece y dice, aquí estoy, ¿qué es lo que pasa con mi pueblo? Aleluya. Uy, me hace erizar los pelos cuando yo hablo de eso. Pero sigamos, ¿no? El 32 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Oiga, les da hasta una señal de la naturaleza, ¿no? Para que entiendan los tiempos. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cuando ustedes vean todas esas situaciones moverse, rebrujarse, entiendan que el Mesías va a aparecer. Esos son los textos que también nosotros, desde luego, ¿no? Aplicándolo primero como se debe aplicar a qué? A Israel. Y luego ya darle una aplicación hermenéutica como debe ser, la podemos aplicar a nosotros para hablar de que la iglesia también debe prepararse. De cierto, el 34, de cierto os digo que no pasará esta generation hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Oiga,
Dios, es de palabra. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mire, esto es interesante. Esto es interesante para detectar falsas doctrinas y doctrinas erróneas. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Entiende? Aquí podríamos aplicarlo al advenimiento, al arrebatamiento. ¿Por qué? Porque para el arrebatamiento de la iglesia no hay tiempo, no hay hora, no hay día, no hay fecha. Acuérdese que salieron unos profetas falsos en el 2000. El Señor viene en el 2000 y ya estamos en el 2025. Mucha gente en el 2000 vendió sus casas, vendió sus propiedades y se fue a los montes y es que a esperar al Señor. Para que vea usted eso. Yo pasé por el 2000, usted también. Y yo oía de eso en el 2000. ¿Por qué no creemos nosotros en la secta de los testigos de Jehová? Porque la secta de los testigos de Jehová es fundada sobre estas mentiras. Un hombre llamado Tasser Russell se inventó una fecha en la cual él dijo que Cristo vendría. Cristo no vino en esa fecha, entonces puso otra fecha. Cristo tampoco vino en esa fecha, entonces puso otra fecha. Como 2 o 3 fechas se dieron y en ninguna. Y al último, ¿sabe qué terminó diciendo ese y sus seguidores? Que no, que Cristo no era que venía físicamente, sino espiritualmente entraba a los cielos. Ay, Dios mío. Entonces, como ninguna de las otras mentiras le funcionó y fue una total mentira por fechas, entonces ya resultó diciendo él y sus seguidores hasta el día de hoy, no, que él entraba era espiritualmente al cielo tal fecha y que en esa fecha fue que entró espiritualmente. Entonces la gente ya siguiendo eso se comió el cuento y ya existen. En esa mentira fue que fue fundada esa secta. Por eso yo no creo en eso. ¿Ve? O sea, hay cosas en las que uno tiene que decir, no, esto no puedo creer yo en esto porque esto fue creado en una mentira. Melissa Bungia dice, Dios deja burlados a todos aquellos mentirosos faltantes. Sí, señora, señorita, bueno. Eh, sí, Dios los avergüenza realmente. ¿Por qué? Porque en estas cosas no hay fechas. Dios no dijo fechas. Entonces podríamos hablar del advenimiento. Porque para la fecha de, inclusive para la fecha de, cuando el Señor se ha levantado empiezan a correr 7 años, 7 años para la gran tribulación. Eso lo dice Daniel y Apocalipsis. Se supone que a los 7 años habrá un episodio, ¿no? Pero el Señor dice, no hay hora, ni día, ni fecha. El Señor puede aparecer en el monte Sinaí tan en un momento dado sin que nadie lo piense. No puso fecha, pero aquí estoy para defender al pueblo. ¿Eh? Tremendo. Ah, sí, yo le entendí. Falsantes, yo le entendí. El 37 dice, más como en los días de Noé. Entonces tenga en cuenta, cuando usted oiga una doctrina, una persona, un llamado, poniendo fechas, abra los ojos porque no hay fechas. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No le creyeron y siguieron en sus parrandas. Y cuando menos piensa, se soltó el diluvio. Literal, la palabra dice que se abrieron las puertas del abismo y se abrieron las puertas de los cielos. Las cataratas de los cielos fueron abiertas y las puertas del abismo fueron abiertas. Salía agua subterránea y bajaba agua del cielo. Arrasó con todo. En una tierra donde no llovía, solo existía un vapor. Entonces la gente dijo, aquí que va a llover, Noé, hombre, deja esa mentira, Noé. Aquí nunca llueve, ¿esa arca es para qué? Y Noé seguía construyendo el arca y diciéndole, oh, el Señor me habló de un diluvio. Cree, ven al arca, te invito.
Solo se salvaron 8 personas y los animales que Dios escogió. Así dice aquí. El 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Oye, a todo esto, velad, velad, velad. Esto está bueno para la enseñanza que voy a sacar. Voy a ponerle esta enseñanza, permítame, el verso 44, porque me dieron la idea de una enseñanza. Verso 44 y Apocalipsis. ¿Qué nos toca a nosotros? Velad. Dice Melissa, la fe de Noé es impresionante. Que sí que, impresionante. Imagínense un hombre construir un arca de 3 pisos. Así como si, en un mundo donde no llovía y oír una voz que le decía, Noé, construye el arca. Pero sabe que Noé, eh, la Biblia dice que Noé era un hombre piadoso, justo y apartado del mal. Características de Job. Eso ayuda para que se le crea a Dios. Nadie creyó y él no dejó de creer en Dios. Imagínense. Pero añádale a eso, Melissa, la familia. Su esposa le creyó, sus hijos, sus nueras, porque hubieran podido decir, oye, no, Noé, tú estás loco, Noé. ¿Cómo así que Dios te habló que hiciera un arca? Pero ellas le creyeron y las esposas de sus hijos le creyeron y fueron salvos. Qué belleza. Capítulo 11 de Hebreos habla de él. Muy tú obrigado por su aporte. Nadie de los demás terrible. La generación antediluviana se llama esa. Claro, esa generación fue una generación perversa, porque esa generación fue la que vivió los días de Sodoma y Gomorra. Quiere decir que el pecado realmente hace mella en la credibilidad del hombre en un Dios monoteísta. Tremendo eso, ¿no? Ya se me va a descargar este celular también. Pero ya voy a terminar. Verso 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Oiga esto, a la hora que no penséis. Ni siquiera el creyente está meditando en eso. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Verso 51. Oiga, es que fue muy largo este. Y los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Y mire esto, allí será el lloro y el crujir de dientes. Uy, santo. Le voy a poner el puntico al 24 para no olvidarme. Qué belleza de capítulo este. Qué belleza. Mire, para los que no creen que hay infierno y no hay perdición, allí será el lloro y el crujir de dientes. La gente dice, el infierno es este mundo. No, hermano, no, amigo. El mundo es el que vivimos. El infierno es el lugar de tormento. Este no es el infierno. Hemos leído la palabra. Muchas gracias por estar aquí en esta lectura, este programa. Step by step, leyendo la Biblia paso a paso, capítulo a capítulo.
deteniéndonos en partes importantes. Démosle gracias al Señor. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, por que nos das la oportunidad de leer tu palabra. Tu palabra es una belleza, Señor. Gracias. Nos afirmas, nos llevas adelante. Nos das conocimiento, ciencia en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. A ustedes por conectarse aquí en este programa. Muchas gracias. A Melissa, a Darwin, a Dai, a Henao, a Canela, a Luz Ramírez, a Daniel Motato, a Ángela Cardona, a Lady Sepúlveda. Muchas gracias por aguantarme, ¿no? Les espero mañana, si tienen a bien, 8 de la mañana. Ojalá no vuelva a tener estos percances. Y Dios nos lleve de la mano, como dice usted. Sí. Dios les bendiga. Ana Selene Sánchez, Dios la bendiga. A Nelly Ortiz, a Victoria Vélez, Dios les bendiga. Que tengan un feliz día.